pues vuelvo a repetir, estamos en la parte de circuitos integrados y vimos el amplificador operacional. También estuve revisando y hay solamente 12 trabajos que entregaron lo del amplificador operacional. Entonces también para que revisen y no se dejen colgar porque pues ya no se califica sobre 5. Tenemos entonces el temporizador o timer, el 555, que es un circuito integrado que ya vimos que lo que hace es generar una señal, pero pues con los circuitos integrados lo que estamos viendo es que no son tan sencillos como veíamos con los otros dispositivos electrónicos, el LED, la resistencia, los condensadores, el relevo. Estos son más complicados y pues uno tiene que leerse una hoja de datos para saber cómo funciona y cada uno de sus pines o patillas, qué función cumple y cómo nosotros podemos, digamos, elaborar un circuito a partir usando ese circuito integrado. Entonces sería como hacer un circuito de un circuito más pequeño. En realidad eso es lo que ha permitido el avance de la electrónica, y es que todo se va integrando. Entonces cuando se logra hacer un circuito muy funcional, muy eficiente, grande, lo que se hace es reducirlo y colocarlo en un circuito integrado. Por eso uno compra un chip que se dedica para el video, otro para el audio, otro que es el procesador. Bueno, entonces digamos que esas tarjetas que uno coloca o esos chips que vienen por ejemplo en el celular, el que se encarga de la carga, el que se encarga de... Entonces cada circuito integrado tiene una función específica y pues eso es lo que nosotros estamos viendo. Hay unos que son reguladores de voltaje. Este que estamos viendo aquí pues es el temporizador, y se le llama temporizador porque con él podemos digamos trabajar algunos circuitos básicos de lo que tiene que ver con carga y descarga, y sobre todo lo que son generadores de señales, temporizadores y cronómetros. Entonces este es el diagrama como funcional, que yo también lo había explicado ayer rápidamente. Les estoy haciendo aquí como también la prueba para ver cómo queda el video, a ver si no nos queda diferente. Entonces nosotros vemos que tiene un pin de reset, tiene un pin del voltaje positivo, por aquí ingresa el voltaje positivo a todo el circuito, tiene un pin 3 que es el de salida, que trae un buffer. Este es un triángulo, implica que hay un buffer y que la corriente de salida es un poco más potente. Aquí a través de un transistor se descarga una parte, y tenemos dos comparadores que son amplificadores operacionales como comparadores. Entonces hay una salida 6 que es umbral, y miren que está por la entrada no inversora, es decir, cuando llega a... estas tres resistencias dividen el voltaje de entrada en tres partes, y pues cuando llega a 2/3 de la carga, porque esto es lo que está comparando, cuando gana la entrada de umbral, esa entrada de umbral hace que él cambie y se apague la salida. La salida lo único que hace es encenderse o activarse al voltaje de alimentación, o si no, ir a tierra. Entonces por eso nosotros trabajamos con dos señales de voltaje. ¿Listo? Digamos que tiene un pin de control también, que eso ya es para otros circuitos un poco más avanzados. Estamos viendo los circuitos básicos del 555, que son tres. Entonces tenemos un monoestable, que es un generador de pulso, tenemos uno que es el astable, que es el generador de tren de pulsos, y tenemos otro que es el circuito biestable, que lo que hace es que prende, apaga, pero pues dependiendo de un interruptor, de un pulsador, por ejemplo. ¿Listo? Entonces ayer ya hemos visto que los pines de un 555, cuando nosotros lo vemos en el chip, viene desde el 1 hasta el 8, y pues hay una versión que yo conseguí hace poco la están viendo en pantalla, del cocodrilo. Generalmente creo que era Julián era el que me preguntaba. ¿Ya consiguió el link? ¿Ya consiguió el programa, Julián? ¿Aló? ¿Julián me escucha? Es que yo aquí no veo el chat. Luego en el chat dice que no, señor. Ah, listo. Lo voy a colocar aquí, extra, ¿no? el chat. No, pues es que él me dijo que si usted tiene, pues yo a veces, digamos, me preguntan, bueno, ¿y cómo consigue el programa del cocodrilo?
Pues el programa de Cocodrilo aquí está, pues simplemente usted escribe cro, pues tiene que ser Crocodile Clips descargar, y hay un programa gratis ahí, pues hay unas páginas. Si quiere le coloco este link por el chat para que usted lo tenga, pero es muy sencillo de ubicar, y generalmente la versión que uno descarga es la versión del programa gratuito, que eso pesa, el 3.5 pesa 1.3 megabytes, no es muy complicado descargar. Usted le da clic y abre el programa, y vamos a ver si aquí lo deja ubicar rápidamente. Y este es como el más sencillo, el que está gratuito por internet, por todos lados, es el más sencillo. Usted simplemente lo instala, entonces aquí le dice instalar, y ya usted, después de que ya está instalado, usted lo puede utilizar de una manera muy rápida y sencilla. Este es de los programas, digamos, más sencillos, que yo veo que todavía, no sé, no lo he probado en Windows 10, pero hasta Windows 8 sirve, y está para Linux también, si usted quiere. No sé si me lo dejaría instalado aquí en el escritorio. Vamos a ver si tenemos el escritorio por acá. Aquí está. Entonces ahí nosotros lo vemos en el escritorio. Usted lo puede escoger entre símbolos y dibujos. Yo escojo símbolos, y aquí tenemos el programa para trabajarlo, ¿sí? Esta es la versión de 3.5. Yo también le puedo pasar la versión, esta que es la versión 6, que pues ya de ahí para arriba vienen pagos, y eso es más complicado. Entonces cuando me preguntaban, por ejemplo, para ustedes hacer uno de los proyectos que yo tenía era, por ejemplo, este que acá está, que cómo diseñar una vagoneta. Entonces una vagoneta es, digamos, lo que tenemos acá es un proyecto en donde uno va a hacer poco a poco pasos, ¿sí? Digamos que este software, si ustedes han visto por internet una cuestión que se llama Tinkercad, Tinkercad nos permite hacer diseño 3D, entonces nosotros tenemos acá unas herramientas para poder hacer diseño de 3D y poder dibujar elementos, y además de eso vincularlo con la parte electrónica. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos el circuito, y este es el circuito de funcionamiento, y tenemos un carrito con unos sensores, y estos son sensores de contacto, de tal forma que cuando el sensor se acciona, pues se prende en este caso un LED. Entonces eso se acciona cuando golpea un obstáculo, y entonces él trabaja con ese obstáculo, y aquí lo que hace es controlar unos motores. Los motores se están moviendo, entre comillas. Entonces aquí vamos a tener unos motorcitos, por ejemplo, esto es muy utilizado en carritos de carreras para disminuirle la velocidad, porque un motor de esos pequeñios de carro, aquí tenemos el interruptor, que nosotros aquí ya tenemos los motores trabajando, y pues cuando se encuentra acá, no sé si se dan cuenta, para la rueda de un lado, ¿sí? Para un motor. No, todavía no está activo, solamente prende y apaga, pero no activa los motores todavía. Pero pues por acá desactivamos los motores. Tiene un engranaje, entonces este programa desde el comienzo, si ustedes ven la versión más básica, tiene aquí engranajes, entonces uno puede aprender cómo es que funcionan unos piñones, cómo funciona, por ejemplo, para aprender física de movimiento rectil uniforme. Bueno, tiene muchas cositas interesantes. Para su época hizo un programa pues súper viejito, pero muy, muy sencillo. Este ya es, digamos, lo que se está viendo actualmente un poco, aunque Tinkercad puede hacer cosas mucho mejores, porque puede con un Arduino, que es un microcontrolador. Esto es un microinterruptor, nosotros los tenemos acá. Este programa pues ya tiene microinterruptores, tiene una librería, y uno va construyendo el carrito. Y para lo que me preguntaba Marlon del proyecto, uno puede llegar acá hasta esto. Si ustedes notan, uno construye las pistas para hacer un circuito integrado, tiene que programarlo, y lo que tenemos acá son circuitos. Miren que aquí, ¿qué integrado es ese? ¿Sí lo alcanzan a ver allá en sus casas? ¿Aló? Sí, profe, sí lo vemos. Sí, pero ¿sí ven que dice ahí cronomedidor 555? ¿Sí se alcanza a ver ahí en pantalla? Sí, señor. Eso, entonces este es un 555, y aquí va a haber un decodificador. Eso es lo que está haciendo que estos bombillitos, bueno, estos no son bombillos, son LEDs,
Entonces que estos LEDs de acá se enciendan de esa manera como el auto fantástico, ¿sí? Y aquí creo que, no sé si abajo, no, aquí no está el circuito. Debe haber una parte para ver el circuito, no, porque esta es la parte de mecanismos. Y aquí tenemos un tiro integrado, que es otro decodificador, que está a este lado. Nosotros podemos aquí apagar el circuito, a ver si se va a apagar de acá, sí. Ahí creo que se apaga o se prende. No, no es un chip, no es un interruptor. No, parece que esto no está conectado, sino está solamente simulando ahí todo el tiempo. ¿Sí? Pero pues esto ya lo permite, lo que pasa es que pues para llegar a este nivel, que era uno de mis intereses, pues necesita uno esos componentes que ahorita digamos, todos estos piñoncitos son más difíciles de conseguir, ¿sí? Le toca a uno tener este es un motor eléctrico horizontal, una basecita que uno le construye, tiene que tener unos ejes, aquí hay un piñón, ¿sí? Pero son piñones especiales y aquí se une con este de acá y ahí tenemos los dos. Puede ser tan sencillo o tan complicado como uno quiera el carrito, ¿sí? Entonces aquí están los elementos, por ejemplo una rueda todoterreno, rueda de carreras, todos los mecanismos de transmisión. Se puede hacer, por ejemplo, la transmisión no por piñones, sino por una banda elástica también, bueno, ¿sí? Entonces este es un ejemplo de uno de los proyectos. Así sería, digamos, una especie de proyecto, es decir, que uno poco a poco va construyendo y va utilizando lo de electrónica. Estos decodificadores los vamos a ver ahorita que entremos la otra semana a lo que es circuitos digitales. Pues desde ahí vamos a comenzar a ver qué son compuertas, cómo comienza la electrónica digital, ¿sí? Cuando nosotros vemos acá, pues tenemos electrónica básica y aquí hay unos circuitos de carga y descarga de condensador, circuitos paralelos serie. Este software pues es bastante interesante. Este creo que no se los dejé ahí, yo puedo dejarlo en el Classroom para que ustedes lo miren. Y ya presentación, pues aparecen ahí. Lo que nos interesa es que cuando usted compra el circuito integrado, viene el chip de 8 patillas, el DIP, el encapsulado, y usted las cuenta formando la U y donde aparece un punto, comienza el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. El 1 es masa, el 2 es el de la entrada de disparo, como ya habíamos visto en clases anteriores. El 4 es el reset, que me sirve para resetear, por ejemplo, pero pues toca conectarlo para que pueda funcionar. El 5 es un control de voltaje, el 6 es el de umbral que debe cumplirse o debe, cuando llega a 2/3 de la alimentación, finaliza el ciclo de trabajo y vuelve a 0. El 7 es el de descarga, el 3 es de salida y el 8 es alimentación, ¿sí? Entonces ahí tenemos todos los... El de disparo, pues se dispara el trigger a 1/3 del voltaje. Ya vemos el circuito como monoestable. Entonces, yo les decía ayer a varios de ustedes que ahí está el circuito como monoestable y que ustedes tienen una tarea. ¿Esto sí está actualizado? No, creo que no. Así nosotros actualizamos esto. Bueno, tenemos el circuito como estable y lo que hacemos es revisar ustedes en las actividades propuestas. Entonces veíamos que el circuito número 1 dice aquí en la actividad propuesta que son 5 circuitos. Después de analizar el tema, que es el PDF que yo les pasé, explique el funcionamiento del siguiente circuito y calcule el tiempo si es monoestable o la frecuencia y el ciclo útil si es estable y el tiempo en alto y en bajo si es biestable, ¿sí? En este caso, este circuito pues se parece justo, veíamos ayer a este que aparece acá, que le llamamos monoestable, que nos permite identificar cuando el 555 está conectado, configurado como monoestable. Primero, que generalmente hay un pulsador que es el que me activa el disparo para que vaya un pulso. El monoestable lo que hace es mandar un pulso en alto y luego se apaga. Uno también lo puede hacer, configurar para que esté prendido, se apague y vuelva a prenderse también, ¿sí? Eso también es otra posibilidad, pero estamos viendo la más típica, que es que prenda algo y luego se apague. Se llama retardo de apagado o tiempo de encendido también. Entonces, cuando el pin 7, que es el de descarga, y el pin 6,
que es el de umbral, están conectados con una resistencia hacia positivo, nosotros podemos decir que eso está como monoestable. Y el pin 2, que es el de disparo, tiene que ir al pulsador, que pues el disparo lo activa el usuario o lo puede activar un sensor después automáticamente. Aquí tenemos un condensador de 100 microfaradios que está conectado aquí y está en serie con la resistencia, de 10 kiloohmios. Bueno, ahí tiene una conexión porque pues aquí no es un serie específico porque no puede entrar ningún otro elemento acá. Está conectado y estas dos resistencias son las que, esta resistencia, que es la resistencia 1 en este caso, y el condensador, entre estos dos yo sé cuál es el tiempo que va a tardar el pulso mientras prende y apaga, que eso era lo que estábamos viendo también en la sesión de ayer. No sé si alguien hasta el momento tiene alguna duda o inquietud. Miren lo que aquí también aparece en el primer circuito que tenemos de la tarea, de la actividad. El pin 7 y el pin 6 se están conectando, solo que pues no les iba a colocar el circuito igualito, sino la idea era que ustedes identificaran. Entonces pin 7 y pin 6 están conectados entre ellos y se están conectando una resistencia. La resistencia va a positivo, el pin 4 y 8 van a positivo, el pin 3 va con una resistencia y un diodo que va a encender, el pin 5 tiene su condensador, el condensador que va también a pin 7 y 6. Y miren ustedes que lo básico, que es el 2, el disparo, se da a través de este interruptor, que es un interruptor diferente porque es normalmente cerrado a una fuente de 5 voltios. ¿Sí ven todo el circuito ahí? ¿Aló? Sí, señor. Listo. Entonces, pues lo único que usted puede hacer dos cosas, pues, o si leyó y entendió, digamos lo que estábamos viendo acá. Si no, pues abre su software del cocodrilo y simplemente comenzamos aquí a hacer la conexión. Entonces necesitamos, este circuito fue hecho con la versión más viejita del cocodrilo. Entonces miren ustedes que se parece mucho aquí a como la versión más viejita lo coloca acá. Entonces de aquí sacamos una fuente, a la fuente le colocamos 5 voltios, ¿sí? Y luego sacamos un pulsador que está en los interruptores, pulsador, pero que sea un pulsador normalmente cerrado, como este de acá. Lo colocamos de lado, lo colocamos acá. Necesitamos también, ya está el 555, dos condensadores. Entonces me voy aquí donde dice componentes pasivos. Y aquí está mi condensador, un condensador acá, otro condensador a este otro lado. Como necesitamos unas resistencias, entonces aquí aprovecho, aquí está la resistencia, aquí va a ir una de 400, otra de 220 por acá, para conectar el LED, ¿sí? Creo que no hay sino dos resistencias, entonces bien, solo dos resistencias, y me faltaría el LED para poder realizar la conexión. Entonces me voy a la parte de iluminación, y pues si quiero un LED de color rojo, verde, amarillo, ¿listo? Y ya me queda es hacer las conexiones. Esto es para que la salida conecte. El negativo del LED tiene que estar a negativo, el pin 1 de alimentación tiene que ir a negativo, el pin 8 tiene que ir a positivo, pin 8 a positivo, el pin 4 también a positivo, la resistencia de 10 kiloohmios también va a positivo, el condensador y la resistencia se unen, el condensador va a tierra, protegemos acá este pedacito, aunque pues en el software no es necesario hacer eso, pero ahí lo hace. Aquí al positivo del interruptor, pin 6 y 7 se interconectan, y después de que ya están interconectados, se van acá y se unen acá. ¿Listo? Ya tenemos el circuito conectado. Pues no quedó exactamente igual, pero se parece bastante. O sea, igual es como si uno copiara un dibujo, pero pues lo interesante de la electrónica es que tenga los puntos de conexión exactamente igual. Y ahí lo que nosotros hacemos es mirar qué pasa cuando se conecta o se desconecta. Creo que
Ah, pues obviamente aquí faltan los valores, que son 470 kiloohmios. Este condensador es de 10 microfaradios. ¿Sí es de 10? Sí es de 10. Y el otro es de 10 pero nanofaradios. Aquí lo bajo más, nanofaradios. Listo, esta resistencia es de 220, si no nunca nos va a prender el LED. Ahora sí. Ahora sí nos prenda. ¿Sí? Y ahí se apaga. ¿Sí? Ahí va cargando, va cargando, va cargando, va cargando. Y entonces nosotros decíamos que el tiempo de carga ayer depende de... Digamos que aquí toca, ya que sabemos que es un mono estable, un circuito de 555 configurado como mono estable, entonces ahí en la misma guía está cómo se calcula el tiempo, y dice aquí que el tiempo se calcula 1.1 por el valor de la resistencia 1 por el valor del condensador 1, que son la resistencia del condensador que van al pin 7 y al pin 6. Entonces eso es lo que usted tiene que tener claro ahí, estos dos. En ese anterior, que era 10K y 100 microfaradios, nosotros habíamos calculado que se demoraba 1.1 segundos. Pero en este caso, ¿sí? Entonces decíamos que la resistencia 1 es de 470 kiloohmios. El condensador 1 es de 10 microfaradios. 470 para convertirlos de kiloohmios a ohmios lo multiplico por 1000, entonces queda 470.000. Y microfaradios para convertirlos en faradios divido por un millón, y entonces queda 0,00001 faradios. Y luego hago la ecuación que tenemos acá. Eso para ustedes no debe ser complicado, ustedes ya vieron álgebra, están viendo física y química, entonces ya tienen como un conocimiento de cómo reemplazar. Entonces escribimos 470.000 ohmios por 0,00001 faradios, porque si no queda en ohmios y en faradios no nos da el resultado en segundos, y colocamos 1.1, todo lo multiplicamos, y ayer decíamos que esa multiplicación nos da 5,17 segundos. Y pues veíamos que más o menos cuando uno presiona el circuito, y si usted cuenta 1, 2, 3, 4, 5, ¿sí? Más o menos 5.17 segundos. Si uno se pone con un cronómetro exacto, pues puede hacerlo. Pero pues para eso está el cálculo, para que usted sepa exactamente. Por eso el 555 se utiliza como cronómetro, porque es un cronómetro bastante, pues no es súper exacto en el rango de los milisegundos, pero sí en el rango de los segundos puede llegar a ser bastante exacto. ¿Sí? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Inquietud? ¿Duda? ¿Queja, reclamo, sugerencia? Bien, eso lo habíamos visto ayer, lo estoy repitiendo primero para ver si queda un poco mejor en la parte del video, y segundo porque algunos de los que están acá pues no asistieron a la sesión de ayer, entonces para que les quede claro. El siguiente es el 555 como astable, y como astable lo que hace es producir un tren de pulsos. Entonces aquí en este software pues lo tenemos como astable, y lo que vemos aquí arriba es cómo va generando el tren de pulsos exacto, ¿sí? Si ustedes notan ahí, sube, baja, ¿bien? Lo que pasa es que en la salida pues colocaron un LED, que el negativo va hacia la salida, entonces cuando la salida se pone negativa, el LED rojo prende porque le da el negativo al LED rojo, que está conectado al positivo de 9 voltios. En cambio el LED verde se conecta por el negativo, y entonces cuando aquí sale positivo pues se va a prender el LED verde. Vuelvo y digo, el negativo del LED rojo va a la salida y el positivo del LED verde va a la salida, de tal manera que cuando se le da negativo al LED rojo, él enciende porque ya está conectado a positivo, y cuando se le da positivo al LED verde, también enciende porque está conectado a negativo a través. Y si ustedes ven ahí, aquí pues ya aparece la configuración de lo que nos identifica como es un oscilador. El oscilador pues lo que hace es que sigue trabajando todo el tiempo. Nosotros lo vemos acá y es un tren de pulsos, más o menos uno puede con 1, 2, 1, 2,
Son como 2 segundos y medio, ahorita hacemos el cálculo de cuánto se demora, son 2 segundos y un poquitico más que se está demorando en subir y casi el mismo tiempo en bajar, ¿sí? Son como 2 segundos. ¿Listo? Entonces si nos devolvemos acá a la presentación, lo que podemos ver es el circuito típico del oscilador, y lo que se nota es que ahora no se le deja al usuario ningún control. Bueno, aparece un interruptor generalmente que se coloca en la alimentación para que usted prenda y pueda poner en funcionamiento el circuito. En realidad, todos los electrodomésticos o los circuitos de aplicación siempre van a tener un interruptor para prender y apagar, o simplemente cuando usted lo conecta pues comienza a funcionar. Hay algunos que funcionan así, pero la mayoría de elementos necesitan de que, además de que usted lo conecta, tiene que colocarle o encenderlo. El caso de los que no, por ejemplo los cargadores de celular, usted lo conecta su celular y inmediatamente comienza a trabajar, ¿sí? No necesita prender y apagar el cargador. Pero hay otros elementos, en su gran mayoría son muchos los que sí, usted conecta a un equipo, le toca prenderlo, conecta a un televisor, le toca encenderlo, ¿sí? Y así con muchos, que no solamente es conectarlo para que inicie su funcionamiento. Entonces aquí lo que hacemos es el 6 y el 2, que es el de disparo ahora se va a activar de manera automática porque está conectado al condensador, y ese condensador se va a ir cargando. Miren ustedes que el condensador está por 2 resistencias, ahora sí, acá. Una de esas resistencias se va a cargar y me va a activar el disparo, ¿sí? Y al mismo tiempo va a activar el umbral. Es decir, que él se prende y se apaga, porque recuerden que el disparo es el que lo activa, y lo va a activar el condensador cargándose, y cuando llega hasta cierto nivel, el mismo condensador lo desactiva, cuando llega al umbral, ¿sí? Se va a cargar acá, y tenemos el pin 7, que es el de estabilización, que es o el de control de voltaje, que es el que va aquí al otro lado, ¿sí? Y la salida, pues un LED, ya sabemos que se puede colocar el LED directamente a tierra, el negativo, pero la resistencia tendría que ir antes al pin 3, o aquí se pueden invertir los dos componentes. Puedo colocar el LED primero y la resistencia de un K después, o la resistencia de un K aquí primero y el LED después, y va a funcionar exactamente igual. Tienen que ir en serie, es decir, uno exactamente seguido después del otro, pero el orden pues no afecta al funcionamiento. Y aquí pues un condensador en el pin 5 para poder controlar, bueno, que no entre ruido en el integrado, porque ese pin ingresa, es una señal que ingresa, y en la práctica es mejor siempre conectarle un condensador para aislarlo y que no vaya a haber ruido eléctrico en el circuito. Ahí pues está la explicación, no voy a volver a explicar pues, cómo funciona, pero pues ustedes lo pueden ver en pantalla. Cuando nosotros lo vemos acá, entonces también está aquí un oscilador 1, un oscilador 2, a ver cómo está el oscilador 2. Entonces aquí aparece el mismo 555, ya más rápido, miren ustedes. Entonces el circuito aquí tiene unas condiciones diferentes, mírenlo. Tiene 2 resistencias de 10 kiloohmios, ¿sí? Y un condensador de 1000 nanofaradios, ¿sí? Al pin 2. Y estamos generando que prenda y apague aquí secuencialmente. Entonces miren ustedes cómo prende, apaga, prende, apaga, prende, apaga, prende, apaga, ¿sí? Pero aquí pues el ciclo de trabajo es diferente, es decir, el tiempo que está en la parte encendido es diferente al que está apagado, por eso ya vamos a ver cómo se calculan los tiempos de encendido y el tiempo de apagado. ¿Bien? Entonces ahí tenemos también el oscilador trabajando. Por otro lado, aquí también tenemos una prueba de un monoestable. Si uno acá se da cuenta que es el monoestable, es diferente. ¿Por qué? Porque trae el pulsador de mando y porque vienen 6 y 7 conectados para acá. Y cuando yo presiono, pues se activa el bombillo durante un tiempo y luego automáticamente se apaga. Aquí lo que tenemos es un relevo. Si yo le doy clic acá, este es el relevo, este es el bombillo, este es el interruptor. Ustedes que ahí ilumina una de las resistencias, otra de las resistencias, ¿sí? Y la batería de 9 voltios, ahí está el cable positivo y negativo de la batería de 9 voltios, el pin de tierra, y así, condensador ahí está, y el diodo que está aquí, el diodito. Bien, y aquí tenemos el pulsador, y también lo puedo prender de acá, presiono, ¿sí? Y él prende,
y luego se apaga al rato. ¿Sí? Ese es el modo no estable y el otro es el astable o el oscilador. Entonces cuando nosotros vemos acá, dentro de la guía, ayer veíamos que aparece, me volví, que aparece en las actividades propuestas, el segundo circuito es el que aparece ahí con un interruptor, pero miren ustedes que el pin 8 va a positivo, el pin 4 va a positivo, que son el reset. Ahora, sale una resistencia, de la resistencia entre la unión de las dos resistencias, sale hacia el pin 7, el 6 y 2 se interconectan, que eso es una de las claves del circuito de oscilación, y llegan acá a donde está el condensador y la primera resistencia. ¿Sí? La salida pues es igual que en el otro, y el condensador que viene para evitar el ruido también. Entonces nosotros podemos construir el circuito y sacar los tiempos. Entonces, cuando está aquí, está un ejemplo de cómo se sacan los tiempos. Entonces dice, él oscila y pues va a haber un tiempo que va a estar apagado, que es el T1, y un tiempo que está encendido, que es el T2. Entonces el T1 es 0,693 por la resistencia A más la resistencia B por C1. Y el tiempo que está encendido solamente es 0,693 por RB por C1. ¿Sí? Y la frecuencia de trabajo pues va a ser 1 sobre T1 más T2. Eso digamos que ya en cálculos sería lo siguiente. Si nosotros tenemos el circuito que aparece acá, creo que no debía haber cambiado así ya. El circuito que aparece en el ejercicio, nosotros vemos que aquí hay dos resistencias, ¿sí? Entonces hay que saber cuál es R1 y cuál es R2. La resistencia 1, en este ejemplo, es la que aparece primero al que es el condensador, y la resistencia 2 es la que está hacia la pila de 9 voltios o hacia la parte positiva. Entonces, pues en este circuito, ¿cuál sería R1 y qué valor tendría? Muchachos. ¿Aló? Señor. ¿Qué valor tienen acá la resistencia 1 y la resistencia 2? La resistencia 1 y la resistencia 2. 5.6 kiloohmios y 10 kiloohmios. Sí. ¿Cuál es la resistencia 1? ¿La de 10K o la de 5.6? La de 5.6, si no está mal. Ajá. Y la resistencia 2 es de 10K. ¿Listo? Entonces, con esos datos ya nosotros hacemos los cálculos. Entonces, el tiempo que está apagado es 0,693 por 10.000, porque es una resistencia de 10 kiloohmios, más 5.600, porque es una resistencia de 5.6K, y luego por el condensador que está ahí, que nos da 0,0001 faradios. Y eso nos da un tiempo aproximado de 1 segundo. ¿Sí? Pues, si quieren, pues uno lo que puede hacer es confirmar eso. Se va, si tiene aquí uno busca la calculadora. Y lo que vamos a hacer es, con la calculadora acá de ejemplo, pues hacemos los cálculos. ¿De dónde sale el 10.000? Pues porque es una resistencia de 10K y multiplico por 1000 y eso se vuelve en 10.000. Esa es una operación muy fácil y así se pasa de kiloohmios a ohmios, ¿sí? Lo mismo con 5.6 o 5,6, lo multiplico por 1000 para pasarlo de kiloohmios a ohmios y me da 5600. ¿El condensador de cuánto es? El condensador es de 100 microfaradios. Entonces lo que hacemos es 100, lo dividimos por 1.000.000. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 100 dividido 1.000.000 da 0,3 ceros y un 1. Ahí está, 0,3 ceros y un 1 y queda en faradios. Luego multiplico eso por 10.000. Perdón. ¿Será acá borrar? ¿Sí borrar? No, es acá.
Entonces, primero sumamos, ¿no? Porque está entre paréntesis 10.000 más 5.600. Bueno, eso no creo que ustedes lo hagan en una calculadora, pero por si acaso, 15.600. Y ahí sí multiplico por 0,0001 y luego multiplico por 0,693. El orden de los factores no altera el producto, entonces el resultado nos va a dar igual, pues de acuerdo al orden, sin importar el orden, perdón. Y nos dio 1,081, que yo lo aproximé a un segundo, entonces nos daría un tiempo de un segundo ahí. Y lo mismo el otro cálculo que aparece ahí, que ayer lo hicimos, y da un tiempo de 0,3 segundos. Luego simplemente sumo los dos y hallo la frecuencia. La frecuencia es 1 dividido 1 segundo más 0.3. 1 segundo más 0.3 es 1.3. Y 1 dividido 1.3 nos daba 0,769 Hz. Cuando es una frecuencia de 1 Hz, significa que hay un pulso por segundo. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, prende, apaga, prende, apaga, prende, apaga, prende, apaga. ¿Sí? Pero lo haría en un segundo. Entonces nosotros vamos a colocar acá este que es el cocodrilo y vamos a dibujar el circuito que aparece ahí también. Entonces aquí vamos a ir más adelante, tenemos el segundo circuito, lo vamos a colocar ahí, entonces dejamos en la pila ahora de 9 voltios, entonces comenzamos acá a cambiar, la pila es de 9 voltios, ¿sí? Ya no necesitamos el interruptor, entonces el interruptor lo suprimimos, lo quitamos. Esto queda exactamente igual, pero aquí ahora van a haber dos resistencias, entonces yo desconecto esto y coloco otra resistencia acá. Ahí me quedó de 10 kiloohmios, perfecto, y la conectamos acá. Aquí corto esto de acá para unir el pin 8 a positivo y el pin 4 a positivo. El 1 ya está allá unido a tierra, ¿sí? Pero hay que recordar que el pin 2 y el pin 6 se unen, entonces quito esto de acá, quito esto de acá, y lo que hago es unir pin 2 y pin 6, y de la unión de pin 2 y pin 6 me voy por acá y llego a donde está el condensador. Y el pin 7 va a ir donde están las resistencias. ¿Listo? Y ahí ya tenemos un circuito, digamos, automatizado. Nos falta es cambiar las resistencias. Claro, aquí está muy lento, entonces aquí tiene que ser de 5,6 kiloohmios, ¿sí? 5, aquí toca con punto 6, y este sí viene de 10K, entonces mírenlo. Pero el condensador no es de 10 sino de 100. Ahora sí. Miren ustedes que tarda un segundo y se apaga un segundo y punto 3, un segundo, punto 3, un segundo, punto 3. Ayer en el otro software no sé por qué no se veía tan bonito, pero bueno. Y ahí tenemos, miren que los tiempos calculados. Si uno ya quiere ser mucho más estricto, entonces aquí amplificamos, colocamos la gráfica. Y al colocar la gráfica le podemos colocar una sonda. Entonces aquí una sondita. Vamos a colocar uno para ver cómo se carga y se descarga el condensador. Entonces el condensador, lo se va cargando y descargando. Esa sería la roja, carga y descarga del condensador. Y podemos colocar un azul que nos diga la salida cuando se va positivo, cuando se va negativo, ¿sí? Lo que creo que el anterior era con no, sí está con 9 voltios el circuito 2, entonces bien, ahí está, sube, baja. Ahora, si queremos verlo, digamos, con mucha más precisión en el tiempo, nosotros ya hemos visto lo del osciloscopio, entonces aquí en la barra de acá le digo que no me muestre 2 segundos por cada división, sino 1 segundo por cada división. Entonces tengo tiempos de 1 segundo por cada división, miren, aquí se demora 1 segundo. De pronto cuando coincida con uno ahí arriba podemos ver que se demora 1 segundo exacto. A ver si alguno de esos azules coincide con una línea verde. Casi que sería entre una línea verde y otra línea verde. Bueno, ustedes más o menos ahí. Más o menos el ancho de una de esas líneas verdes. ¿Sí no alcanzan a ver las líneas verdes ahí?
¿Aló? Sí, señor. Eso. Casi que es el ancho, un poquito más del ancho de la línea verde. Pero no es mucho lo que se diferencia. Y abajo pues hay menos. ¿Listo? Entonces ahí es como ustedes hicieron el cálculo del tiempo que está en alto y el tiempo que está en bajo. Bien. Pues aquí se puede observar muy claramente cómo funciona el circuito. Ahí se ve cómo el condensador va cargando. Cuando llega a 6 voltios, que es la tercera parte, se apaga. Cuando baja y llega a 3, un poquito más abajo de 3, se enciende y así él se prende y se apaga. Recuerden que el umbral se activa en 6 para apagar y el disparo se activa en un tercio del voltaje, es decir, en 3 voltios en este caso para prender. Eso depende del voltaje de entrada, que son 9 voltios acá. Lo que pasa es que pues aquí está un poquito más bajo porque hay unas pérdidas un poco de voltaje en la alimentación que el software está tomando ahí, ¿sí? Y pues básicamente es eso. Ya el que nos queda también por trabajar hoy, entonces es el último, que es el biestable. Y el biestable tiene dos estados estables y permanece indefinidamente según este funcionamiento. Entonces miren ustedes que para el biestable tenemos dos interruptores. Si ustedes por allá observan algún otro que tenga dos interruptores, pues ese es el biestable. Tiene una resistencia a un interruptor, otra resistencia al otro interruptor, y lo que hacemos es controlar no solamente el disparo, sino el umbral. Entonces cuando nosotros activamos el umbral y el disparo, prendemos y apagamos cuando uno quiera. El usuario es el que presiona el interruptor y prende, o presiona el interruptor y apaga, y así se le llama el biestable. Es muy sencillo de trabajar, y aquí vienen pues los 5 ejercicios. Este, por ejemplo, de acá, ¿qué tipo de circuito sería de los que hemos visto en las últimas clases del 555? El circuito número 3, ¿cuál sería? De los 3, monoestable. ¿Cuál? ¿Aló? Biestable. ¿Biestable? ¿Cuántos interruptores debe tener un biestable? Lo voy a volver acá. ¿Cuántos interruptores tiene ahí? Pulsadores, perdón, tiene pulsadores. ¿Cuántos pulsadores tiene? 2. 2. Ahora revisemos este circuito de acá. Por eso es B. ¿Cuántos pulsadores tiene? ¿Tiene 2 pulsadores? Sí, señor. ¿En Tiene dónde? un push y un pulsador. ¿En dónde hay 2 pulsadores? Ah, bueno. Entonces, muchachos, ojo con eso, porque aquí más adelante yo voy a calificar es que ustedes, o sea, si ustedes están bien, leyendo bien, prestándome atención, entonces esto es muy sencillo. Nosotros vimos, por ejemplo, este de acá, que es el monoestable, que tiene un solo pulsador. El biestable, el astable, que es oscilador, no tiene pulsadores, generalmente se le coloca un interruptor. Entonces ustedes ven el interruptor, o a veces lo colocan sin interruptor derecho, pero usted no ve ningún pulsador, ¿sí? En los básicos que estamos viendo. Y aquí, este de acá tiene solamente un pulsador. Si tiene un solo pulsador, ¿qué circuito es? Aquí un solo pulsador. ¿Qué tipo de circuito es? De los 3 que vimos: monoestable, astable o biestable. Monoestable es el de un pulso. Monoestable. Ajá, en este caso sería un monoestable. Es muy sencillo porque tiene solamente un pulsador. Y si usted va si uno ve, el pulsador va al pin de disparo, que es el 2. Vuelvo y les digo, es muy sencillo. Cuando el pin 2 y el pin 6 no van a ningún interruptor, sino van al condensador, se vuelve automático y se vuelve un tren de pulsos, entonces se vuelve astable. Pero cuando el pin 2, que es el de activación, se controla con un pulsador por el usuario, entonces estaremos hablando de un monoestable. En este caso lo único es que ese monoestable, para poder prender y apagar, por ejemplo, una luz externa, supongamos que esto es una luz de 120 voltios, bueno, lo puede uno colocar ahí, pues se utiliza un relevo. ¿Por qué? Porque el circuito integrado no es capaz de controlar directamente, por ejemplo, un bombillo.
Por eso utilizamos un transistor con un relevo. Y lo otro es que también el relevo a veces es una carga muy grande para un integrado y no se le suele colocar directo a un integrado porque lo puede quemar también. Entonces cuando hablamos de etapas de potencia, pero pues eso ya es... este circuito ya lo habíamos visto porque nosotros vimos el transistor y miren que es un transistor con emisor común, resistencia base y el relevo ahí con su... Esto ya lo habíamos visto, esto de acá. Por eso les decía yo que uno iba uniendo todo lo que ha visto. Entonces nosotros ya vimos los condensadores primero en carga y descarga, eso se vio el trimestre, en el primer trimestre al final. La resistencia ya sabemos que es serie paralelo, los pulsadores, los interruptores. Luego el trimestre pasado, el segundo trimestre vimos los transistores y aquí ya se están usando, vimos los relevos y aquí también se están usando. Y ya ahora aparecen los circuitos integrados, entonces cada vez los circuitos pues se van volviendo un poco más complejos. Tenemos este otro. ¿Ese qué tipo de circuito es? Estable, ¿no? No. Monoestable porque el pin 2 va hacia un push. Muy bien, por fin, gracias Marlon. Pensé, ya lo iba a ir a golpear allá. Claro, es el mismo anterior que vimos, el pin 2 está acá. Lo que pasa es que pues aquí ya no es un pulsador de esos que estaban normalmente cerrados, sino normalmente abierto. Se le colocó aquí derecho, se puede colocarle el relevo derecho, no es recomendable, pero se puede colocar el relevo derecho. En el software sí, eso dependiendo. Los 555 hay unos que vienen de etapa de potencia y se pueden colocar. Pues no he hecho la prueba de colocarle un relevo derecho, pues no es recomendable, pero bueno, ahí está el circuito. Monoestable. ¿Y este de acá qué circuito es? Estable. Muy bien. No tiene ni interruptor ni tiene pulsadores. Y el 6 y el 2 están al condensador. ¿Listo? Que les queda a ustedes es hacer los cálculos y entregar y presentar la guía. ¿Listo? Pues, como dicen por ahí, blanco es, gallina lo pone y frito se come. Vamos a ver también cómo se puede hacer. Uno puede hacer, por ejemplo, con esto un piano digital. Por internet hay muchos circuitos de aplicación. Yo les dejé en el Classroom, aparece un video de YouTube donde hay una persona que dice, miren, con el 555 y digamos que esos pianitos digitales, los primeros pianitos digitales se hacían con estos osciladores y uno lo que hacía era cambiar la frecuencia. Cuando presionaba un botón, entonces lo que hace es activar un tren de pulsos y el tren de pulsos saca una frecuencia que uno mismo calculó que corresponde a una nota musical. Recuerden que nosotros vimos lo de las notas musicales también por ahí. Ese también puede ser un proyecto. Entonces, hacer un pianito digital que toque y que usted toque el feliz cumpleaños. Entonces, por ejemplo, este mismo de acá, usted le puede colocar acá aquí este elemento que está acá, que es una bocina, y pues simplemente se va a prender o se va a apagar. No deja pasarla por acá. Se va a prender o se va a apagar cuando prenda y apaga. Entonces ahí pita, prende y apaga, ¿sí? Entonces, pues el software no es muy bueno en la parte de reproducir la música, pero si nosotros lo tuviéramos ya conectado, entonces ahí se vería cómo está funcionando. Pero ustedes lo alcanzan a ver que ahí lo muestra cómo sale el sonido. Y pues simplemente si yo le coloco a una frecuencia mucho más alta, pues va a salir una nota musical, ¿sí? En este de acá también podría ser, entonces yo... de pronto aquí en este oscilador que está acá le puedo colocar una en mi computador todavía sigue sonando el bichito ese. Creo que el software no es muy bueno para reproducirlo, pero podemos ver acá cómo está produciendo y podemos colocarle un pitico. Hay algunos simuladores que yo he visto, pero pues ya son más complicados. Hay uno que se llama Circuit Wizard,
que sí reproduce, entonces usted escucha un re, un do, y usted puede en el simulador pues hacer con el 555 escalas musicales. Podemos verlo, por ejemplo, la otra semana. ¿Bien? No sé si tienen alguna duda, pregunta, inquietud, queja, reclamo, sugerencia. Por mi parte, no, señor. Listo. Entonces, muchachos, otra cosa para